Buenos días. Si se escucha bien, me avisan en el chat y les voy a pedir a los que estén reunidos con un mismo celular que manden sus nombres al chat, así los registramos. El resto no hace falta porque sus usuarios aparecen en el teléfono. 2 minutitos y arrancamos. De apellido, DNI, firma y lo completo el texto. Voy a dejar a ver sí. Sí, porque así sirve, se ve, pero si no, no se va a quedar. Bueno, buenos días a todos, los que están en el Zoom, los que están acá presencial. Vamos a continuar con los cursos de formación continua en oncomatología. Esta vez estamos acompañadas de la licenciada Gutiérrez Ayelén, que ella es parte del plantel del Servicio de Oncomatología, y ella va a desarrollar 3 temitas, que es la administración segura de timoglobulina, gamma-globulina y vincristina, que son medicamentos que nosotros utilizamos muy frecuentemente en nuestros pacientes trasplantados, ¿sí? Así que bueno, va a dar una breve explicación. Trasplantados en general, ¿sí? Y también esta administración se da en otros pisos por otras circunstancias, ¿sí? Así que bueno, nada, adelante. Ahora va a explicar todo. Exacto. Ya está activado. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, voy a dar el tema de administración segura de medicamentos de timoglobulina, gamma-globulina y vincristina. Vamos a comenzar hablando sobre la... Haga que pase. Timoglobulina. Bueno, la timoglobulina generalmente es un medicamento que usamos como régimen de acondicionamiento para pacientes con trasplantes, sobre todo los halogénicos, y se usa como profilaxis para la enfermedad injerto contra huésped, o si se usa fuera del trasplante, es para el tratamiento de las anemias aplásicas. Este medicamento en los trasplantados se usa antes del trasplante. La presentación de esta medicación es en frasco ampolla de 25 miligramos de polvo liofilizado. Se debe conservar a temperatura de 2 a 8 grados, por ende en heladera. Se reconstituye con 5 mililitros de agua estéril para inyección y se debe diluir en solución fisiológica generalmente. Es compatible con el dextrosa, pero generalmente lo diluyen en solución fisiológica. En cuanto a la estabilidad, se recomienda que se administre inmediatamente después de su preparación. Se administra por una vía intravenosa central y la perfusión
tiene que ser ajustada a la velocidad para lograr una perfusión de no menos de 6 horas. Generalmente en el piso en oncología son 6 horas y media aproximadamente, siempre y cuando el paciente no haga ninguna reacción adversa. Este medicamento se debe infundir por bomba y con un filtro de 0,2 micras. Sí. Lo preferible es que tenga una central para evitar que haya alguna extravasación o algo. Claro. O sea que, por ejemplo, en el caso de la guardia externa, el paciente viene a la implante, que se le hace el quirófano. Y por ahí es muy raro que en la guardia externa te lo hagan administrar. Generalmente lo suben a piso y recién el piso es donde se hace la administración de la timoglobulina. Es muy raro que te lo hagan administrar en guardia. Si te lo hicieran administrar en guardia, y comenzás con una periférica hasta que el paciente se le haga la vía central. Pero lo ideal sería por una vía central. Sí. Timoglobulina, sí. Bueno, los cuidados especiales con este medicamento es que no tiene que utilizarse con heparina. Si tiene algún plan con heparina o algo, se debe suspender el plan esas 6 horas y después recién se vuelve a retomar. Se debe premedicar esta medicación 30 minutos antes con un corticoide, un antihistamínico y un antipirético. Y las reacciones adversas más comunes, que generalmente son con la primera dosis, suele ser fiebre, erupción, cefalea, escalofríos, neutropenia, trombocitopenia y reacciones anafilácticas. Esta medicación, para poderse infundir, tiene que seguirse con un algoritmo. Dependiendo la dilución de esta medicación, generalmente no con la diluyen en 250 mililitros, es el algoritmo que se debe seguir para aumentarle el goteo. No se tiene que empezar sí o sí al goteo que te indica la indicación médica, sino que tiene que ser un goteo progresivo. Para comenzar con el médico generalmente lo que te indica es el goteo final. En este caso 42 mililitros hora, por ejemplo. Pero para comenzar la infusión, vos tenés un protocolo para seguir, que ahí es donde está el algoritmo. En este caso sería, si vos la tenés diluida en 250 mililitros, debes comenzar por los primeros 30 minutos a 10 mililitros hora, para después continuar a 21, siempre y cuando el paciente no haga ninguna reacción adversa, y para finalizar a 42 mililitros horas, y eso te va a dar un total de 6 horas y media aproximadamente de infusión de la medicación. Pero el médico lo que va a hacer es indicarte la 42 mililitros hora. Pero vos sabés que en el protocolo ahí tenés un algoritmo para seguir el goteo. Para empezar con la infusión de esta medicación, bueno, primero se tiene que hacer la lectura de la indicación médica, higienizarse las manos según los 5 momentos de la OMS, identificar al paciente según el protocolo institucional. Importante educar al paciente sobre la administración y los posibles efectos secundarios, sobre todo, que puede llegar a tener, porque generalmente en la mayoría de los casos con la primera infusión del primer día de timo hacen reacción los pacientes, lo más general. Preparar y premedicar al paciente 30 a 60 minutos previo a la infusión, y una vez que se premedica, a los 30 a 60 minutos se administra la timoglobulina, comenzando y respetando el algoritmo dependiendo de la dilución. Si el paciente presenta reacción, inmediatamente se tiene que detener la infusión, controlar los signos vitales, avisarle al médico y seguir indicación médica. ¿Qué se hace generalmente en estos casos? Se detiene la medicación y generalmente se vuelve a premedicar al paciente, obviamente controlándole los signos vitales y demás. Una vez que el paciente se encuentre estable y dependiendo de la indicación médica si se debe retomar la infusión, comenzamos con el algoritmo desde cero. O sea, no lo ponemos a 42 mililitros hora, sino que si está indicado en 250 mililitros, el algoritmo debe empezar en 10 mililitros horas, y ahí de vuelta empezamos a subir cada 30 minutos. Si el paciente continúa bien, se finaliza la infusión. Si el paciente vuelve a presentar una reacción, se debe cortar, y ahí, bueno, ya esperar indicación médica porque generalmente ya se corta la infusión. Y registrar la administración, el doble chequeo, si hubiera reacción adversa, la actuación de enfermería y del médico en el carnet electrónico, y la plantilla de reacciones adversas se debe completar. Algo, sí.
reacción al efecto del paciente y cuando le vuelven a indicar, digamos, que le inicie. ¿Cuánto eso depende de la valoración? Depende de la evolución del paciente, porque si al paciente con la primera dosis de premedicación no se le pasó la reacción adversa, y ahí hay que ver qué dice el médico, porque suelen hacer reacciones adversas fuertes a veces. Tiempo, de acuerdo. Sí, una vez que se frena la infusión, ya dependes de la indicación médica, a ver qué te van a decir que sigas haciendo, digamos. Lo que sí hay que tener muy en cuenta con esta medicación es que si el paciente hay que transfundirlo, o sea, tiene que recibir hemoderivados después de la timoglobulina, en caso de urgencia, o sea, que el paciente la necesite ya, se puede esperar 30 minutos, pero lo ideal es pasar las 2 horas de que la timoglobulina finalizó, tanto para las plaquetas y los glóbulos rojos, ¿sí? Pero bueno, si el paciente en algunos casos es de urgencia, se le puede pasar 30 minutos después. Después en ese caso no hay problema. Igual hay que esperar. Hay que esperar sí o sí, sí, al mismo tiempo. Hay que esperar, sí o sí. ¿Eso se administra por vía exclusiva? No, no hace falta. Puede estar pasando con un Puede estar pasando con un plan, por eso es importante fijarse de que no tenga heparina el plan, o de que no, el paciente no le esté pasando algo con heparina. Sí, con la heparina, sí. Sí, sí. Sí, se puede pasar. Sí, sí. La gamma globulina es un medicamento que actúa como un buffer o amortiguador inmunológico. Se le administra generalmente a los pacientes que vienen con neutropenia y todo eso. La presentación son 4, tiene de 0,5 en 10 mililitros, de 2,5 gramos en 50 mililitros, de 5 gramos en 100 y de 10 gramos en 200. Esta medicación sí o sí también debe conservarse en heladera, de 2 a 8 grados. No se reconstituye porque ya viene reconstituida la medicación. Sí, lo que puede, o se puede pasar directamente del frasco, o se puede diluir en solución de dextrosa al 5%. Una vez perforado el tapón, tiene que usarse inmediatamente, no tiene estabilidad esta medicación. La administración es vía intravenosa, central o periférica, eso ya varía, y la perfusión se debe iniciar a una velocidad de infusión baja. Si hay buena tolerancia, se incrementa el ritmo cada 30 minutos en forma progresiva y se puede administrar en un mínimo de 6 horas hasta un máximo de 12. Las precauciones es controlar los signos vitales de estos pacientes cada 30 minutos hasta alcanzar la velocidad máxima, y una vez alcanzada la velocidad máxima cada 60 minutos de acuerdo al comportamiento clínico del paciente. ¿Sí? Sí. Sí, ahí vamos al algoritmo. Algunos pacientes necesitan premedicación, hidrocortisona, difenidramina, paracetamol o dipirona, porque las reacciones adversas que pueden tener son leves, como dolor de espalda, mialgia, náusea y vómitos, cefalea, disnea, sibilancia, taquicardia, hipotensión, shock y fiebre, que las mismas pueden aparecer durante la infusión o hasta 24 a 72 horas de haber comenzado la infusión, y suele controlarse con medicación sintomática. A veces puede acompañarse de sensación de angustia y ansiedad, más que nada si el paciente no sabe lo que le puede llegar a pasar. Y otras complicaciones poco frecuentes, pero que sí hay que tenerlas en cuenta, son las anemias hemolíticas, insuficiencia renal, la meningitis aséptica y las reacciones cutáneas severas. Con estos pacientes, nosotros tuvimos un paciente en el hospital de día que durante la infusión, él presentó una fibrilación. Así que se tuvo que cortar la infusión y el paciente tuvo que ser pasado a terapia. Por eso es importante hacer el control del paciente de los signos vitales de los 30 minutos y a los 60 minutos cuando ya cuando alcanzaste el goteo máximo. ¿Cómo se debe administrar? Se hace una lectura de la indicación médica, higienizarse las manos, identificar al paciente según el protocolo institucional y, como todo, educar al paciente sobre los posibles efectos secundarios sobre todo. Preparar y administrar la premedicación 30 minutos previo a la infusión, aplicando los 5 correctos. A los 30 minutos de la premedicación, prepara y administra la gamma globulina, ya sea del frasco o en el dextrosa.
Comenzar a infundir según el algoritmo correspondiente, controlar los signos vitales cada 30 minutos durante la infusión y al finalizar la infusión realizar el lavado de la vía con 25 mililitros de solución fisiológica manteniendo la velocidad del último goteo. Si el paciente presenta reacción, inmediatamente se detiene la infusión, se controlan signos vitales y se avisa al médico y bueno, hay que esperar las indicaciones médicas de ellos. Que bueno, como el anterior, generalmente es volver a premedicar y se retoma nuevamente el goteo, pero hay que ver la evolución clínica del paciente. Una vez que el paciente se encuentre estable y obviamente según indicación médica, se debe retomar el algoritmo desde cero, se registra la administración y deja registrado si hay reacción adversa, más la actuación de enfermería en el CARDEX y la plantilla de seguimiento de reacción adversa. Este es el algoritmo que se debe seguir en los pacientes cuando comienzan con la gamma globulina dependiendo del peso. Lo que sí recomienda el fabricante es que, más allá del peso también, que no se supere una infusión de 120 mililitros hora. Bueno, es el peso dependiendo de la cantidad de mililitros kilo hora al paciente. No sé si... La velocidad de infusión generalmente está en la indicación médica, pero vos no podés comenzar a esa velocidad, ya que si vos la comenzás a esa velocidad, el paciente seguramente te va a hacer una reacción, porque se lo estás poniendo de golpe. Entonces vos, dependiendo del peso del paciente, es la velocidad a la que le vas a comenzar la infusión y dependiendo de la cantidad de miligramos que tenga el frasco. ¿Sí? Porque arriba tenés el peso y en la columna del costado tenés los miligramos. El peso está arriba, 5, 10, 15, 20, 25, ese es el peso. Y al costado tenés los miligramos de los frascos. Entonces ahí es como vos vas a empezar. Si el paciente pesa 60 kilos y vos le tenés que pasar 0,5 mililitros por kilo hora, va a empezar con un goteo de 20, ahí dice, 60, 30. Ahí está. 30 mililitros hora. 30 minutos y después va subiendo 60, 20. Exactamente. Y así para abajo hasta 120. Máximo 120, no te puedes pasar de ese goteo. Si el paciente te pesa 60 kilos, a ver, si el paciente te pesa 60 kilos y vos tenés que administrarlo a 0,5 mililitros kilogramos hora, cada 30 minutos vos al paciente le tenés que ir subiendo el goteo. Entonces vos tenés que empezar por un goteo de 30. A los 30 minutos se lo subís a 60. A los 30, 90 hasta llegar a 120. Más de 120 no te puedes pasar. ¿Sí? Es la dosis máxima. Y es lo que recomienda el fabricante en el prospecto. Que vos lo subas hasta 120. Es decir, ves todas las cuadritas y hasta 120. ¿Quedamos claros? Y la vincristina, por último, este medicamento es un citostático que puede ser utilizado solo o en combinación con otros medicamentos oncológicos. Generalmente se usa en combinación. El mismo se utiliza para tratar muchos tipos de cánceres, incluyendo la leucemia, linfoma, mielomas, cáncer de mama, cabeza y cuello y sarcoma de tejidos blandos. La administración de vincristina es exclusivamente por vía intravenosa. Esta medicación no se puede hacer por vía intratecal porque puede tener una consecuencia fatal en el paciente, que en este caso es la muerte. Este error es especialmente trágico para ellos. El almacenamiento lo hace exclusivamente farmacia interna. Si la farmacia llegase a recibir vincristina con otros medicamentos, primero se almacena la vincristina para la seguridad, para tener seguridad de que ese medicamento ya está guardado, y los otros citostáticos se deben recibir, hacen toda la planilla, todo lo que tienen que hacer las chicas de farmacia, y después se guarda el resto de la medicación. La ampolla de vincristina se llevan a la unidad de reconstitución de citostático que está ahí en ONCO, para ser preparada y dispensada lista para administrar. La prescripción sí o sí la deben hacer en la solapa de quimioterapia endovenosa. Si ustedes llegasen a ver este medicamento indicado en otra solapa, le tienen que decir al médico que sí o sí lo indique bien, en la parte de quimioterapia endovenosa. El diluyente elegido es preferentemente solución fisiológica por tener más estabilidad. También se puede hacer en dextrosa, pero bueno, preferentemente se hace en solución fisiológica.
y te tiene que dar una dilución final de 50 mililitros para pasar entre 15 y 30 minutos de infusión. La ampolla de vincristina se reconstituye con 5 mililitros de agua para inyección, esta es más para farmacia, se valida la prescripción corroborando el volumen final de 50 mililitros y se debe infundir por gravedad. Te la tienen que traer desde farmacia con un macrogotero, nunca por bomba. Si ustedes la llegan a recibir con un freseño, se tiene que devolver y te la tienen que mandar por bomba, por macro. La encampana, no lo preparamos. Sí. Si a usted llega a venir alguna vez por error una ampolla de vincristina, inmediatamente la devuelves. ¿Sí? No te la puedes preparar. Sobre la solución diluida, se pegará la etiqueta de uso exclusivo intravenoso y el medicamento listo para administrar se colocará dentro de una bolsa para citostático con los datos del paciente en una etiqueta exterior y se colocará la etiqueta de alto riesgo. Cuando ustedes reciban vincristina, estas tienen que ser las 3 etiquetas que tiene que tener pegada la bolsa y el frasco, ¿sí? El de alto riesgo, el de la alerta de vincristina y el de los datos del paciente y cómo debe conservarse la vincristina en el servicio. El traslado de la vincristina lo hace el cadete de farmacia desde la URC, que es la unidad de reconstitución de citostático, hasta el servicio en una caja plástica contenedora con tapa, como se trasladan todas las quimios, como debería. La administración de vincristina se realiza, la administración de vincristina y las punciones lumbares con quimio se deben planificar para días distintos, ¿sí? Porque la vincristina nunca debe ser entregada a un médico. Ellos son los profesionales que hacen las intratecales, porque si vos le entregas una vincristina a un médico y le hace intratecal, el paciente muere, ¿sí? Es letal. Así que no se la pueden entregar directamente al médico. Y obviamente cuando lo vas a recibir se realiza doble chequeo con el personal de farmacia, cuando se le entrega a enfermería y se debe firmar el libro de actas, todo lo que ellos te traen. Para la administración es endovenosa exclusivamente. El personal manipulador debe protegerse usando guantes de nitrilo, bata, barbijo y gafas, como se cuelgan todas las quimioterapias. Se realiza el doble chequeo según el protocolo de administración segura de citostáticos y se registra en el card electrónico con quien haces el doble chequeo, se higienizan las manos, se realiza identificación del paciente según protocolo, se realiza doble chequeo con el paciente y la familia previo a la administración, se explica el procedimiento del paciente y los posibles efectos adversos y obviamente se educa sobre signos y síntomas de extravasación. Evitar la infiltración de los tejidos subcutáneos y la extravasación durante la administración intravenosa de vincristina puede causar irritación y lesiones considerables. Si ustedes ven, obviamente antes de infundir la vincristina se debe corroborar el retorno venoso, como se debe hacer con todas las quimioterapias. Ante la infusión, corroborar que tenga retorno venoso, ya sea vía central o periférica, es lo ideal. Si ustedes la empezaron a infundir y ven que hay una extravasación, inmediatamente se detiene la infusión, se avisa al médico y se activa el protocolo de extravasación que está ahí en el intranet. El resto de la dosis se tiene que infundir por una vena diferente. La administración, bueno, según indicación médica, y sí, como le dije recién, verificar el retorno antes, durante y después de la administración del citostático. Después, ¿por qué? Porque puede quedar la vena irritada, después cuando vuelve empezás a infundir otras cosas, la perdes esa vía, entonces siempre hay que controlarlo antes, durante y post infusión. Ante alguna reacción adversa, como todo medicamento, se debe detener la infusión, evitar y avisar inmediatamente al médico y seguir las indicaciones médicas y obviamente todo se registra en el Cardex, tanto desde la administración hasta la reacción adversa, si la hubiera. Y ahí terminamos. Entonces, para repasar, el primero que habías dicho, La timo. el timo, solo por vía central. Los otros dos pueden ser por periférico o central. Claro, pero la vincristina nunca por bomba. Siempre porque la bomba ejerce una presión en la vena. Al ejercer esa presión, el vaso sanguíneo se puede romper. Y entonces tenés más posibilidades de que se te haga una extravasación del citostático. Y al hacerse la extravasación, bueno, tenés que hacer todo el protocolo de extravasación, el paciente no la pasa muy bien, porque eso sí duele y arde y se irrita muchísimo la piel con la vincristina. Así que bueno, para evitar eso, en cambio, si es por goteo y por gravedad,
generalmente cuando la vía está mal, directamente no pasa. Entonces, y obviamente por eso siempre controlar antes, durante y después la permeabilidad de la vía y el retorno, sobre todo. En el caso de vincristina es una droga que produce mucha lesión en piel. Sí. Entonces, por eso es muy importante esto de evitar el paso por bomba o limitar la presión en la vena, ¿sí? Por eso. Hay drogas que son menos invasivas, digamos, y por eso se permite que se pasen por bomba. Esa es la diferencia. Bien, perdón. Si en la mitad de la infusión de la vincristina se infiltra la vía, el resto del goteo, ¿se puede pasar por otro acceso? Sí, sí, se pasa otra vía, o se hace otra vía. Pero el mismo, no hay que cambiar. No. En caso de que el paciente Sí. en caso de que el paciente no hay forma de que se encuentre otra vía, eso obviamente se tiene que descartar, ¿cierto? Y eso hay que avisarle al médico primero porque no tenés un acceso para terminar de pasar la dosis y que es imposible encontrar una vía. Y bueno, generalmente los médicos acceden a la vía central para terminar de pasarle lo que... Estabilidad. Si no me equivoco, eso se tiene que descartar. Igual todo lo que pasa por vía central tiene que ser en todo abierto en meses. Entonces, Eso tendría que descartar en caso de que 48 horas. Sí, generalmente lo que suelen hacer es se descarta la dosis y porque el paciente no le van a colocar por ahí una vía central. ¿Entendés? Entonces al no tener una vía central ya para colocársela, generalmente se descarta y se vuelve a colocar cuando el paciente... Se ve que salieron corriendo para hacerlo bien. No sé, cuando ya tengo un acceso venoso seguro, que es lo que generalmente ha pasado en onco. Porque hasta que le ponen la vía central, no es por ejemplo como la terapia que por ahí van y le hacen la vía central en el momento. Ahí en la guardia, por ejemplo, en la guardia no te van a hacer una vía central, o lo sumo que el paciente ingrese por shock room, pero en onco tampoco. Así que hasta que el paciente va hasta hemodinamia, le colocan la vía, vos no sabés si va a pasar uno o en el momento, 2 días. Entonces eso generalmente se descarta y cuando el paciente tiene una vía central ya se le coloca. Recuerden que el descarte es en la unidad de rectificación. Yo lo guardo en el mismo tupper y lo traslado a la unidad para que ellos descarten. Para que ellos Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Queda el resto. Ahí quieren hacer una pregunta. Quieren hacer una pregunta acá por... Sí. No sé quién. Alejandra. Sí. Retrocediendo lo que habías dicho hace rato de la que no, por ahí no se escucha bien lo que preguntan, pero retrocediendo la hemoglobina, el anterior. Sí. O sea, no sé si la entendí bien. Si el médico le indica ponerle a 42 mililitros, no se empieza con 42, sino que debemos empezar el goteo con 10 mililitros. Depende de la indicación. Exactamente, esa se administra como máximo en 2 horas y previo una premedicación. Si empieza a hacer una reacción, bueno, aparte de llamar al médico, cortamos la infusión, volvemos a hacer una premedicación. Se puede llegar a suspender directamente, cortar, porque vuelve a hacer, no revierte la situación, digamos. Claro, generalmente si vuelve a hacer reacción el paciente después de una segunda premedicación, primero se espera la indicación médica de suspender el medicamento. Lo que sí se hace generalmente es suspender el medicamento y no volvérselo a infundir porque el paciente no lo está tolerando. Pero Bien. Primero tenés que esperar la indicación médica. Si el médico te dice que sí, se suspende esa medicación. Bien. Bien, y en el caso de que se indique como urgente los hemoderivados, un hemoderivado solamente se puede hacer a los 30 minutos cuando es por urgencia, o bien esperar que termine la medicación y recién colocarla. Generalmente sí, te piden que termines de infundir la medicación y a la media hora, si es urgente, pasarle los rojos o las plaquetas, lo que le tengas que pasar. Ahí está. Es que por ahí no lo escucho bien por eso. Está bien. Ahora entendí. Dale, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra línea?
ahí en el chat alguien que tenga alguna duda, algo que quieran aportar. Por ahí. La gama dice que podía diluir en destroza, solamente en destroza. Solamente en destroza, sí. La preparación de Repetimos, ¿no? Porque la gama ya viene. Pero la gama de globulina se puede pasar directamente del frasco o diluirse en destroza. Se puede pasar. la vincristina se prepara en campana de... Sí, la vincristina, como siempre dije, si reciben a ustedes algún frasco de vincristina o algo, no se debe preparar en el OFI de enfermería, sino que se tiene que devolver a farmacia porque los encargados de prepararlo en la unidad de reconstitución de citostático, en la campana, ¿sí? En el Bien. segundo piso. Y en el caso de timo y gama, En el caso de timo y gama sí se puede recibir. La pueden tener ustedes ahí en la heladera, se tiene que tener hasta su preparación y administración. Ambas se conservan en la heladera, tanto la timo como la gama. en la gama globulina, que pasen por vía periférica, el paciente pierde el acceso y tiene súper difícil acceso. No tiene estabilidad, se tiene que descartar. Se tiene que descartar ese frasco que estabas pasando o lo que tenías diluido en el destroza y volverse a preparar cuando el paciente tenga un acceso venoso, ¿sí? Porque tiene que usar inmediatamente, vos lo sacas de la heladera. La timo sí por bomba, con un filtro de 0,2 micras, sí o sí tiene que ser por bomba, la timo. Y en cambio la gama la puedes pasar con un macro. Sí. ¿Cómo? En el chat hay más, no hay nada escrito. No, venga. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, muy bien. Bueno, los liberamos a todos y les recordamos que el día martes, no, jueves nos volvemos a encontrar 10:30, esta vez en el auditorio. Vamos a trabajar otras drogas nuevas, fentamidina, el uso de filgastrin y el uso de trastuzumab, que es un, ¿está bien? Sí, trastuzumab, tocilizumab, perdón, en pacientes que realizan infusión de células CAR-T. Ya les vamos a explicar qué significan, es una forma u otro trasplante distinto al que solemos hacer normalmente, ¿sí? Así que bueno, no se duerman para hacer las actividades dentro del aula virtual, son muchas clases, así que recuerden que cada una de las clases están subidas con su presentación y cada una tiene un cuestionario, ¿sí? Al finalizar las 17 clases se les va a otorgar el certificado. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, dudas, necesidades, recuerden que todos los procedimientos y protocolos de servicio están en el intranet, en el apartado donde dice File abajo de Daruma, ¿sí? Ahí adentro van a encontrar, en el caso que les toque infundir alguna gama o demás y necesiten el algoritmo, está ahí adentro, ¿sí? Muy bien, bueno, muchas gracias. Sí. Y nos aportamos a todos. Te voy arriba. Dale, gracias.